Estamos localizados en el 2909 al norte de la Central Avenue, en Chicago. El teléfono es 773-481-2554. 773-481-2554. Todo en diseño gráfico. Todo lo que necesites en publicidad impresa como pósters para tus eventos como congresos, conciertos o conferencias. Todo tipo de flyers informativos y promocionales para tu iglesia y conferencia. Llámanos para un estimado gratis al 708-699-4281. 708-699-4281. Todo en diseño gráfico. Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, bajo los auspicios de Ministerios de Apoyo Familiar, a través de las ondas radiales de Radiovisión Chicago, 850M y 1470M, la frecuencia que le bendice. Muy buenas tardes, Dios le bendiga en esta hora. Usted está en sintonía de Radio Visión 850M, la frecuencia que le bendice, que viene a usted por cortesía de la librería cristiana Vida Nueva, que está ubicada en el 2909 al norte de la Central Avenue, en la ciudad de Chicago, donde usted puede conseguir su material para su desarrollo espiritual ministerial. Ya sabe dónde conseguirlo, en la librería cristiana Vida Nueva, o llámenos al 773-481-2554, y recuerde que este es su programa Apoyo Familiar, con el propósito de bendecir su vida y su familia, con el pastor Juan Carlos Palominos, que hoy hay un tema muy importante. También queremos dejarle saber que si usted llama al 773-481-5960, o sea, aquí a los estudios, se le estará regalando una enseñanza que edificará, bendecirá su vida, o escritos del programa que se va a estar tocando, o algunos otros programas se le puede regalar para bendición de su vida. Simplemente llame y diga: yo quiero una de las enseñanzas totalmente gratis. Usted viene y la recoge de hoy al sábado aquí en la librería cristiana Vida Nueva. Tiene todo el día, bueno, no todo el día, tiene de toda la semana hasta el sábado para que venga a recoger una de las enseñanzas del pastor Juan Carlos Palominos, que ya que su programa es relacionado con la familia. Así es que muy buenas tardes, pastor, y bienvenido aquí a los estudios de Radio Visión. Muy buenas tardes, querido hermano pastor. Aquí estamos para compartir algo de lo que hemos estado conversando, ya que el programa del día martes, aquí a las 5:30 de la tarde, es un programa más de interacción, que de tal manera de que si usted llama podemos conversar con usted sobre este tema. Y el tema que queremos tocar en el día de hoy es acerca de la falta de entendimiento de dos versículos o de dos lecciones que encontramos en la palabra de Dios. Número uno, la primera de esas versiones de esa enseñanza de la palabra de Dios es que Dios ama a todos los seres humanos, y lo hallamos verdaderamente en varios textos a través de la Biblia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hallamos expresiones del amor de Dios a toda la humanidad. Y entonces les doy por ejemplo lo que dice Romanos capítulo 5, el verso 8, que dice que Dios demuestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y muchos de ustedes ya saben muy bien lo que dice Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces estos son dos botones de muestra de la enseñanza sobre el amor de Dios a la humanidad. Pero parece que hubiera una contradicción, y mucha gente no lo entiende,
que en la Biblia aparece una enorme, y en numerosas ocasiones una enorme cantidad de situaciones, de pecados, de malas conductas que a Dios no le agradan. Y hay varios pasajes bíblicos donde aparece la lista de esas malas costumbres, de esos pecados que la gente en el lenguaje bíblico lo llamamos pecado. La gente probablemente le llama errores, se le llama mala conducta, diferentes también delitos, porque algunos de ellos son delitos contra la sociedad. Y entonces hay esa contradicción, y me preguntó a alguien un día, ¿y cómo es posible que Dios ame a toda la gente? Como dice Juan 3:16, pero ¿y qué de esta enseñanza donde dice de que el Señor no pasa por inocente a aquel que comete esta clase de pecado? Y comienza ahí una lista grande: los mentirosos, los adúlteros, los homosexuales, y así una enorme cantidad. Entonces lo que queremos platicar hoy es enseñar, hacer comprender que en la Biblia no hay contradicción de ninguna manera sobre el amor de Dios. El amor de Dios es claramente hacia todos los seres humanos, lo dice la Biblia, lo dijo el Señor Jesús, lo dicen los profetas, lo dicen los apóstoles, todo eso es claro. El amor de Dios es total hacia todos los seres humanos. Así que, bueno, si gusta conversar conmigo o a lo mejor tener su propia opinión, estamos aquí abiertos, este es micrófono abierto. Usted puede llamar aquí al 773-481-5960. Y lo que también queremos enfatizar en el día de hoy, que a veces existen en cierto grupo de creyentes, cierto grupo de cristianos que condenan inmediatamente a algunos que tienen alguna de esas clases de conductas que, según la palabra de Dios, están reñidas con el amor de Dios. Y como dicen Proverbios, hay 6 cosas y hasta 7 cosas que Dios aborrece. Una pregunta, pastor. Usted me dice que Dios ama a todas las personas. ¿Qué tal a una persona que ya siendo cristiana, que se convirtió, que va a la iglesia, está sirviendo, pero cuenta mentiras? O sea, miente, no dice la verdad, que es Cristo Jesús. ¿Cómo esa... ¿Cómo arreglamos eso? ¿Cómo no lo arreglamos eso? ¿Qué dice la palabra de acuerdo a los mentirosos? Y hay otras, obviamente, las personas que roban, porque dice la palabra que el que robaba deje de robar. El que mentía deje de mentir, pero todavía encontramos personas que aún dentro de lo que es el ministerio, sirviendo a la comunidad, pues tienen estas, digamos, malas costumbres, hábitos o pecados. ¿Cómo podríamos decir esto? Muy buena pregunta, y esa es la razón. Esa es la razón. Por ejemplo, el apóstol Juan, escribiendo en su primera carta, en el capítulo 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si habéis pecado, si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo hombre. En otras palabras, la palabra de Dios establece que cada uno de nosotros, cuando se acerca a Dios en la persona de Jesucristo, sus pecados son perdonados. Pero no hemos entrado en la experiencia de la perfección. Continuamos pecando, continuamos cometiendo errores, continuamos cometiendo pecados. A veces la persona que tenía un problema serio con la mentira, hay cambios en su vida, pero continúa pecando, continúa mintiendo. No tan continuamente como antes, pero continúa haciéndolo. Alguien que tenía problemas con la bebida, hay un cambio radical en su vida, pero continúa cayendo en el alcoholismo. Entonces todo eso muestra de que las exhortaciones que da la palabra de Dios, en cuanto a esa lista de personas, en cuanto a las exhortaciones que da el apóstol Pablo y el mismo Señor Jesús acerca del cambio de vida en nuestros corazones, es un acto de fe.
Es un acto de apropiarnos de las promesas que Dios da y creer de todo corazón que Dios puede cambiarme, creer de todo corazón que Dios puede cambiarle y darle una oportunidad a Dios para que le cambie a usted. Eso es el serio problema, que nos hemos acostumbrado a vivir el estilo de vida que habíamos vivido hasta antes de venir a Cristo y nos sentimos muy cómodos viviendo en ese estilo de vida y no queremos darle una oportunidad a Dios para que nos cambie. Pero sí hay testimonios y hay hermosos testimonios de gente que le ha creído a la promesa de Dios. No solamente ha creído en Dios, sino que le ha creído a Dios de que Dios lo puede cambiar, y han ocurrido cambios notables. Se ha hecho realidad la promesa del Señor cuando dice que somos una nueva creación, somos nuevas criaturas. Claro, lo más importante es que ahora somos personas que creemos en Dios, que amamos a Dios, que queremos servir a Dios, que queremos obedecer a Dios, pero eso no quiere decir que vamos a cometer pecados que son a los ojos de Dios. Muchos de ellos son pecados que Dios aborrece. Si yo soy una persona que miento, porque muchas veces creo que sucede, pastor, que oramos a Dios y le decimos a Dios, quítame la mentira, quítame el alcohol, quítame la fornicación, quítame cualquier clase de pecados, pero creo que tenemos que entrar en un arrepentimiento en nuestro corazón de verdad y venir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, ayúdame para poder soltar X pecado en la cual estamos, porque muchas veces, bueno, yo le he orado a Dios para que Dios me quite esto y Dios no me lo quita, pues lo sigo haciendo, pero creo que tenemos que coger responsabilidad nosotros como persona de no hacer lo que no debemos hacer, aquello que sabemos que es pecado, para realmente, porque si no, entonces no vamos a tener ningún cambio de vida en nuestra vida. O sea, estamos viviendo en los dos, diríamos, en los dos caminos, los dos lados o en los dos mundos. Realmente hoy estamos con Dios, mañana no estamos con Dios, y es importante realmente el arrepentirnos realmente de cualquier clase de pecado que sea, porque muchas veces lo justificamos, es que estoy en un proceso, estoy en una, como dicen, en una terapia, alguien me está ayudando, pero ok, está bien, eso puede ser un proceso, pero hay que, realmente diríamos los mexicanos, echarle ganas para salir de esa situación. Es muy cómodo, en realidad tiene razón usted, pastor, es muy cómodo el echarle la culpa a Dios o echarle la culpa al diablo, ¿verdad? Es muy cómodo. Pero cuando vamos a la Escritura, especialmente al mensaje del Nuevo Testamento en lo que concierne a nuestra responsabilidad como creyentes en Cristo Jesús, que la Biblia demuestra el poder de Dios para cambiar nuestras vidas. Amén. Pero también la Biblia nos desafía, nos exhorta y nos advierte que tenemos cosas que hacer nosotros mismos. Por ejemplo, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice, despójense, que saquemos de nuestra vida, que hagamos el esfuerzo a través de la fe en Dios de quitar todas aquellas mañas, todas aquellas malas costumbres, todos aquellos malos hábitos, Amén. Todos aquellos vicios, todos aquellos pecados que nos dañan a nosotros y dañan nuestra relación con los demás y a veces con las personas más cercanas a nosotros, que son nuestros propios hijos, que es la esposa o el esposo, está dañando esa relación. Y la Biblia, cuando dice despójense, no nos deja desnudos, despojados, porque después en el mismo pasaje el apóstol Pablo dice, y vístanse. Amén. Así que va tomado de la mano. No es solamente abandonar lo malo, es también tomar lo bueno. Ese es el cambio. ¿Qué pasa, pastor, de algunas personas donde tienen relaciones con el mismo sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres? Estaba comentando usted al principio del programa que Dios ama las personas. Cuéntenos un poco de esto, porque hay personas que batallan, están practicando estas clases de pecado, están batallando en decir, bueno, es que yo nací así.
es que, pero no necesariamente Dios lo hizo así, sino que nace y bueno, vienen ahí unas cosas donde obviamente, pero ¿qué pasa con estas personas? ¿Dónde están en el plan de Dios si Dios es amor? Muy bien, es un punto acerca de la sexualidad, ¿verdad? Y también hemos, como cristianos evangélicos, hemos cargado la mano también hacia los homosexuales y hacia las lesbianas, insistiendo en el pecado que ellos viven. Pero también a veces los heterosexuales también han caído en pecados muy serios, y la palabra de Dios también condena esa clase de conductas inmorales, esa clase de sexualidad descontrolada de parte de los heterosexuales, aquellos que tienen relación con personas del otro sexo. Ahora, la pregunta suya tiene que ver con el mismo sexo. La palabra de Dios dice claramente de que es pecado. Si vamos al Antiguo Testamento, en el mensaje del Antiguo Testamento decía que esa persona debía morir, ¿verdad? En Levíticos, en la ley de Dios ahí, en Levíticos el capítulo 20, el verso 13, dice claramente que el castigo del pueblo, de Dios a través del pueblo, era la muerte de esa persona. Entonces era bien recio. Que lo interrumpa, pastor. Entonces, que estas personas que tienen esta relación de sexo, ¿ellos van al cielo o qué hay aquí? ¿Tienen que arrepentir? ¿Qué es lo que hay que hacer para que ellos puedan entrar en la salvación? Porque son personas que dicen, bueno, es que yo nací así, desde que yo tengo uso de razón, pues yo he practicado esto y ahora más que se va haciendo legal en este estado de Illinois y en algunos otros estados donde se ha venido haciendo esta clase de ¿cómo se dice? Se ha hecho legal el matrimonio del mismo sexo. Así es. Bueno, todo comenzó con algo que también los cristianos estábamos de acuerdo, de que no debe haber discriminación contra nadie, ¿verdad? En todo eso estábamos de acuerdo y apoyábamos el hecho de que no debe haber discriminación, pero eso era nada más una movida para ir todavía mucho más allá, a la legalización de esta clase de relaciones. Como cristianos, en realidad, nosotros entendemos de que no hay diferencia en cuanto a la clase de pecado. Así que, por ejemplo, la persona que disparó ese cohete al aire que destruyó aquel avión que iba en destino a Malasia y cayó ahí en Ucrania, en realidad la pregunta sería, ¿cómo ese criminal no merece el perdón de Dios? Decimos los hispanos, no merece el perdón de Dios. Y lo mismo catalogizamos a las personas, ¿verdad? Pecados terribles que no merecen el perdón de Dios. Pero todo pecador merece el perdón de Dios. Y la regla es muy clara. La regla es muy clara de que si se arrepiente y confiesa su pecado, dice que Dios es fiel y justo para perdonar ese pecado y para limpiar de toda maldad. O sea que no podemos tomar una actitud condenatoria y decirle a esa persona, tú eres un drogadicto, así que tú no mereces el amor de Dios. No podemos decirle a una persona, tú eres un borracho, no mereces el perdón de Dios. No podemos decirle a un religioso, tú has abusado sexualmente de los niños y no mereces el perdón de Dios. El amor de Dios es el mismo para hombres y para mujeres, y es lo mismo en la condición que la persona se halla. Nuestro Dios se acerca a la persona. Dice el libro de Proverbios algo muy importante en el capítulo 8, el verso 17. Un versículo que me agrada mucho, me gusta, lo comparto. Dice, yo amo a los que me aman y dejo que me hallen los que en verdad me buscan. Amén. Yo amo a los que me aman y dejo que me hallen los que en verdad me buscan. O sea que en otras palabras, no importa la condición que usted se encuentra, si algunos de ustedes que están oyendo se encuentran no estamos en una actitud condenatoria, no estamos diciendo que usted se va a ir al infierno, porque
porque en realidad el amor de Dios es tan grande que no quiere que nadie vaya al infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra de Dios lo dice claramente, pero sí hay una condición. Tiene que haber una condición, y esa condición es que usted busque de todo corazón a Dios, y va a ser hallado por Dios, y entonces usted va a arrepentirse, va a confesar su pecado, y Dios le va a perdonar y lo va a limpiar de todo pecado. En otras palabras, va a haber un cambio definitivo de su vida. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, las epístolas de Pablo, cuando da una lista de pecados, el apóstol Pablo le dice ahí a los hermanos a quienes les estaba escribiendo, le dice, y muchos de ustedes eran así, y así eran muchos de ustedes. En otras palabras, vivían una vida desordenada, vivían en pecado. Muchos de ellos eran homosexuales, pero ya no lo son. Y creo que en eso realmente estábamos a muchos de nosotros en diferentes clases de prácticas de pecado, pero gracias al amor, la misericordia de Dios, realmente cuando venimos delante de Dios con un corazón contristo, con un corazón humillado, con un corazón donde le decimos, Señor, verdaderamente me arrepiento de lo que yo he hecho realmente personalmente, y Dios nos perdona. Muchas de las veces creo que los problemas son cuando nosotros miramos a alguna persona haciendo alguna cosa que nosotros no hacemos, o personas practicando cosas que nosotros no practicamos, y eso es lo que nos hace tan grande. Decimos, wow, esta persona realmente no entra al cielo, esta persona va al infierno. Nosotros mismos les destinamos los lugares, ya sea el cielo o sea el infierno, y nosotros mismos la hacemos mucho a la vez de jueces, realmente juzgando a las personas qué lugar les corresponde. Pero la palabra es bien clara, dice, todo el que me busca, todo el que viene a mí, realmente yo me dejo encontrar, o sea, yo salgo hacia él. Podemos mirar la parábola del hijo pródigo, realmente cuando aquel hijo decide irse de la casa y hace todo lo que hace, pero realmente llegó un momento donde dice la palabra que entró en sí, o sea, reconoció, dijo, he fallado contra el cielo, he fallado con mi padre, he fallado en mi familia, pero voy a regresar y voy a pedir perdón, y ahí entra realmente la misericordia de Dios. Muchas las veces yo digo, delante de los ojos de Dios, no importa lo que hicimos, cuando venimos con un corazón contristo y humillado, no hay pecado tan grande que Dios no tenga perdón, que Dios no tenga la solución, siempre y cuando venimos delante de Dios, realmente con un corazón diciéndole, Señor, realmente quiero cambiar mi vida, quiero que tú me laves, que tú me limpies, que tú me perdones, porque quiero hacer un cambio de vida. Así es. Y gracias, pastor, por mencionar ahí ese pasaje bíblico que encontramos allí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 15. Y dice al principio, en el primer versículo, que los fariseos, o sea, la gente religiosa de aquel tiempo, comenzó a criticar al Señor Jesús porque convivía, sí, porque vivía con los pecadores, con la gente común y corriente que no era religiosa, que era gente común y corriente con todos sus problemas, con todas sus dificultades y también con todos sus pecados. Y entonces el Señor Jesús les cuenta estas tres parábolas: la parábola de la moneda perdida, y cómo una mujer que tenía 10 monedas y perdió una, buscó a la que perdió hasta que la encontró, y cuando la halló se alegró. Amén. Y también con la oveja perdida, 99 ovejas, se perdió una, y va el pastor y encuentra a la que se había perdido y se alegró. Y el hijo que había abandonado al padre, cuando regresa, el papá ya lo está esperando y lo abraza, y el hijo trata de pedirle perdón, pero el padre lo viste con la mejor ropa, le pone el anillo, o sea, lo recibe. Y de esa manera Dios quiere mostrar el amor infinito que tiene hacia la persona pecadora que se arrepiente, y dice que hay alegría en los cielos. Amén. Cuando un pecador se arrepiente. Así que la única condición es que en su condición perdida, o en su condición pecaminosa, o de malas costumbres, de vicios, o de malos hábitos, o de algo que se ha acostumbrado a hacer y lo tiene escondido y lo sigue haciendo a escondidas,
tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber confesión y como resultado hay perdón de pecados y hay vida eterna. Ahora también hay ayuda, pastor. Realmente hay personas que puede ser que nos están escuchando, que están batallando con algunas clases de pecado oculto. Quisieran salir, pero están atrapados. Quisieran verdaderamente no practicarlo, no hacerlo, pero tienen pena, tienen vergüenza, porque dicen, si pido ayuda me van a juzgar, me van a condenar. Y eso es, muchas de las veces son trampas del enemigo que usa verdaderamente para mantener a la persona atrapada en la clase de pecado que esté practicando, porque muchas de las veces, en vez de ayudarlos, en vez de callar lo que cuenta la persona, muchas de las veces lo divulgamos, lo echamos fuera, lo condenamos. Entonces esos son los miedos, los temores que tienen las personas, y por eso prefieren mejor seguir practicando el pecado, aunque no son felices. Dentro de ellos lloran, dentro de ellos gritan, necesito ayuda, pero alguien que no me juzgue, alguien que no me señale, alguien que me ayude a levantarme de esta situación. He caído y no lo estoy practicando realmente porque me gusta, sino porque no puedo salir de eso, y para eso hay ayuda para esta clase de personas. Claro que la hay, y gracias a Dios por los esfuerzos que están haciendo muchas de las iglesias y también las organizaciones paraeclesiásticas, aquellas organizaciones cristianas que están ayudando a recuperar. Bueno, aquí lo hacemos también en la librería cristiana Vida Nueva, los sábados a las 12 del mediodía tenemos diferentes programas. Nuestro Ministerio de Apoyo Familiar se reúne este sábado aquí, este sábado 9 de agosto a las 12 del mediodía estaremos promoviendo también la sanidad a estas personas que están sufriendo por dentro, por heridas que han sufrido o por el sentimiento de culpa por heridas que han causado. Así que les invitamos para este sábado 9 de agosto a las 12 del mediodía aquí en la librería cristiana Vida Nueva, y también puede venir y tener una copia de los muchos estudios bíblicos que hemos presentado por la radio y también por nuestro ministerio en la iglesia. Así es que le damos gracias en esta hora por la sintonía de Radio Visión. Recuerde que si usted está atrapado en alguna clase de pecado, está atrapado en alguna condición y necesita ayuda, hay ayuda para usted. Simplemente llámenos al 773-481-2554, o los lunes usted puede venir a las 10:30 de la mañana, cada segundo martes del mes. Este próximo martes a las 7 de la tarde estaremos aquí en la librería Vida Nueva, pero sobre todo este sábado hay un evento familiar donde se trata un tema basado en lo que es la familia, o sea, poder ayudar a la familia. Así que si nos despide con una oración, pastor, que ya estamos a punto de salir del aire. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de llegar a los hogares, y te rogamos que en tu misericordia, como tú has mostrado tu amor hacia nosotros, te rogamos, Señor, que la gente que ha oído este mensaje pueda también abrir su corazón a ti y recibir como resultado el amor tuyo que has derramado en ellos. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.